días, queridos amigos. Esta mañana preciosa de junio vamos a hacer una serie de remembranzas, no porque he invitado a un amigo de cuya amistad data desde que usábamos pantalones cortos, no solo por pertenecer al movimiento Scout, sino porque era la época de la adolescencia. Me refiero al ingeniero Rafael Montalvo, cariñosamente conocido como Don Lito, gracias a que su humorismo lo transmutó a las páginas de los periódicos, siendo parte del humor salvadoreño. Bienvenido, Rafael. Buenos días, Nelson. Muchas gracias por la invitación. Motivos también de invitarte, Rafael, es porque creo que nuestra juventud actual, denominada Millennium y X y toda esta cosa que moderna, no la entendemos nosotros. Hay que luchar. Yo estoy aprendiendo a jugar PlayStation, pero el punto es que creo que hay valores que se han perdido y que es necesario recordar como parte de la herencia cultural que nos heredaron. Y voy al recuerdo del día 22 de junio, Día del Maestro, porque en la memoria de todos nosotros está presente no solo la enseñanza didáctica, sino el ejemplo, la conducta, la vocación de la enseñanza de aquellos tiempos, particularmente de una beta muy importante como es la escuela normal. Esa escuela normal formaba gente como don Saúl Flores, que fue un maestro epónimo. El profesor Dimas. El profesor Rubén H. Dimas, fundador del García Flamenco. Y así sucesivamente, más todos los maestros que vinieron particularmente de España al Liceo y al Externado de San José. Sí, eran los salesianos también. Eran españoles la mayoría de ellos. A eso se debe también que muchos de nosotros descubrimos la verdadera realidad de la iglesia hasta que entramos a la enseñanza laica, ¿verdad? No, donde ya no había lo que se llamaba el nihil obstat, ¿verdad? Que era el permiso para publicar algo. Como la historia universal. Bien, luego te gradúas tú en Estados Unidos, en Arizona, y regresas a El Salvador y empiezas a participar en la política. Ahí hay un detalle de tu participación que me gustaría destacar porque es actualmente un tema básico, que es el de la moneda, que se está tratando de introducir a través de una ley que entrará en vigencia en el mes de septiembre. El famoso Bitcoin. Yo ya compré. Excelente. Yo creo no solo que, Bitcoin, sino que otras dos monedas más. Pues, dada la línea terrorista que le han puesto a esa moneda, ¿verdad? Yo creo que algunos van a usar esa moneda de disfraz en Halloween, ¿verdad? A ver si aquí si asustan más gente con ese disfraz. Me recuerda también el cuento de la ciguanaba, que nos contaban para que no fuéramos a las quebradas de los ríos, ¿verdad? El cadejo. El cadejo, el justo juez de la noche, la carreta chillona, el hombre sin cabeza, la carreta chillona, etcétera. Pero fíjate que eso tiene una historia, porque en esa época se levantaban los boyeros bien temprano a dejar en una carreta algunas cosas, y entonces oía la gente que chillaba la carreta. Eso tiene una... Sí, además de que lo dimensionó Salarrué también en sus cuentos para cipotes, ¿verdad? Mira, el Banco Tierra muchos creyeron que era un banco agrícola, pues que tenía que ver con tierra, y la verdad que no. El Banco Tierra fue fundado por obligación para el gobierno, por la ONUSAL, porque era uno de los requisitos de los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz pidieron que se les diera tierras a los desmovilizados, tanto del frente como de la Fuerza Armada. Entonces fundaron este ente que se llamaba Banco Tierra, que
que financiaba a los desmovilizados para que compraran las propiedades. Entonces, con fondos de la AID y fondos de la Comunidad Europea, lograron reunir 160 millones de dólares, que eran el equivalente a casi 1.500 millones de colones, que era una cantidad enorme en esa época. Tanto que en el gabinete de Cristiani me decían que yo era de las autónomas a nivel ministerial que tenía más billetes, pues. Y la verdad que era cierto. Ese billete lo manejaba tanto la AID como la Comunidad Europea. Yo lo que servía era nada más de vehículo. ¿Para qué? El que le proporcionaba la tierra al desmovilizado tuviera una escritura pública, ¿verdad?, que quedaba hipotecada a nombre del Banco de Tierra. Por mis manos no circulaba dinero, circulaba nada más unos centavos que era para pagar a los empleados. Dios te ha querido mucho porque te ha evitado la tentación que ha llevado a este desentierro de las asambleas pasadas y que ahora le están haciendo una autopsia a esos cadáveres. Pues fíjate que yo fui diputado también, sí, en la época de Cristiani, pero Davison me sacó de ¿cómo se llama? De circulación. De la asamblea y me pasó al Banco de Tierra. Y por una razón muy sencilla, porque como yo lo conocía, y yo, no, eso no le decía, y yo era de los pocos que me lo ponía. Entonces me sacó. No me podía echar, ¿verdad?, pero me pasó al Banco de Tierra. Pero fíjate que por primera vez y frente a las cámaras, hoy que se está destapando la corrupción, ¿verdad? Sí. El Banco de Tierra no lo han tocado, ¿verdad? Y ahí hay una enorme corrupción, ¿verdad? Pero la corrupción, equivocadamente muchos creen que los que manejaban el Banco de Tierra robaron. No, te digo que no. ¿Y por qué? Porque no tenían cómo robar. ¿Y en qué consistió la corrupción en el Banco de Tierra? La firma, es lo que la mayoría de la gente no sabe. Yo quisiera que si algún diputado me está viendo, especialmente de la Comisión de Hacienda, pudieran investigar, ¿verdad? Los que manejaban el Banco de Tierra, ¿verdad?, primero fui yo, después otro señor Gut Zapata y después no sé quiénes más, ¿verdad? Ellos no robaron porque no había cómo robar, ¿verdad? Esa fue la razón. Esa es la razón. Porque, o sea, porque en la lógica me lo estás diciendo que si hubiera habido... Posiblemente sí. ¿A qué cantidad llegaban los desmovilizados más o menos en aquella época? Porque estaba muy cerca del tema, ¿verdad? Sí, mira, en la época que yo estaba les dimos tierra aproximadamente a unos 5,000 personas, de barato. ¿Nadie se quedó sin que le dieran tierra? No, ¿cómo no? Sí, porque también eran desmovilizados de las Fuerzas Armadas. Pero también a ellos tenían... Sí, a ambos. Era parejo. Era parejo, pero... Pero desmovilizados de la subversión, ¿cuántos eran aproximadamente? Mira, yo calculo que unos 6,000 quizás o 7,000. ¿Y de la Fuerza Armada? Un tanto similar, pero eran menos. Pero digamos que no pasaban de 10,000. Tal vez por allí. Porque eso realmente ha crecido y es uno de los puntos que se señala, que hay unos que por razones de clientelismo político han sido inscritos como desmovilizados para, pues sí, para ver para todos los efectos, ¿verdad? Para todos los efectos, incluso del relajo. Exclusivamente. Sí. Pero mira, no hemos llegado al punto, no ha agarrado la corrupción donde está, porque posiblemente los televidentes no se dan. Bueno, y aquí donde está la corrupción. No, ya va a llegar, yo no te quepa duda, al menos en mi perspectiva, no va a quedar piedra sobre piedra que no se levante en este país. Ojalá. Sobre ese tema, ¿verdad? Yo no, mira, Nelson, ya los que estamos a estas edades, yo no me quiero morir, ¿verdad?, antes de ver este destape. Bueno, ya lo estás viendo. Pues ayer sí, en la asamblea... Aunque sea en la cama, ¿verdad?, lo quiero ver. Pero déjame terminar la corrupción. Y bueno, ¿y cómo fue la corrupción? De que, bueno, se decidió que la propiedad de la Florida inventada, ¿verdad?, la manejaba el comandante Lacho, sí, y tenía 50 o 40 personas más allí, ¿verdad? Sí. Entonces, a estos 40 o 50 personas más, que eran campesinos, en su gran mayoría excombatientes, ¿verdad?, unos que dispararon y otros que no, les dieron a cada uno una cantidad pequeña de dinero, ¿verdad?, para que le firmaran el proindiviso y se lo endosaran al comandante, sí, ¿verdad?, y con ese dinero se fueron para Estados Unidos. Tomando temas de interés general, porque esto me imagino que será interesante para los que vivieron
en el entorno de esas influencias, ¿verdad? Que por cierto él trató de evitar, advirtiéndoles a muchos que lo que estaban haciendo tarde o temprano iba a tener sus consecuencias, como ahorita lo estamos viendo. Todavía no ha habido las consecuencias, pero los hervores que se están dando ya apuntan incluso, Lito, a unos posibles desafueros. Te vas a acordar de mí, ¿verdad? Pienso que sí. Bien, una de las cosas que dije yo en un Twitter es que íbamos a tratar esos temas de valores inculcados a través de la época de los 50 y 60, digamos, ¿verdad? Que culminan ya en una época de adolescencia con el golpe de Estado en el que participaron los estudiantes de secundaria e incluso de primaria. Ya se venía a través del doctor Madrid, que después fue desaparecido. O sea, él fundó una organización de jóvenes de primaria y secundaria denominada Mártires del 2 de abril. Una fecha que, por cierto, ya no se rememora en El Salvador porque muchos la ignoran. Sí, no supieron. Sí. Quedó en el olvido. Sí, quedó en el olvido, no obstante ser un hecho histórico en que la juventud expuso su vida e incluso fueron sacrificados gente como Luna, Zapata y todos los demás que están enterrados en el cementerio general, y que fue el antecedente para votar la dictadura del general Maximiliano Hernández Martínez. Por cierto, de esa juventud se destaca la figura del doctor Fabio Castillo Figueroa. Fabio Castillo Figueroa. Sí. Que no tiene nada que ver con Fabio Castillo. ¿Cómo no? Si tiene que ver en los lazos de consanguinidad. Sí, yo pensé que no. Pero no es el que sea el papá de Fabio, ¿no? No. Entiendo que es de segundo grado. Tío segundo grado, algo así. Pero además ambos brillan por su propia cuenta, ¿verdad? Sí. Ninguno Cada quien depende tiene del otro. sus cualidades y sus defectos, como cualquiera. Siempre es bueno ver más las cualidades que los defectos de las personas, porque a veces los defectos que todos tenemos trancan y me recuerdan a la famosa fábula del sapo y la luciérnaga. Ah, sí. Que le dijo la luciérnaga al sapo: ¿y por qué me atacan? Le dijo. Sí. Bueno, porque brillas. Porque brillas, por supuesto que sí. Es que mira, los defectos que me pueden ver a mí, esta otra persona aquí me ve como, los ve como cualidades. Ah, no, hombre, que este Lito es muy bocón, ¿verdad? Es un defecto. No, y el otro dice, no, es que este Lito dice la verdad, es una cualidad, la misma cosa. Entonces depende con la óptica que lo veas, los defectos y las cualidades, ¿me entiendes? Y dentro de estas pringas que estamos dando de los diferentes temas, ¿qué te motivó a escribir la famosa columna de Don Lito? Fíjate que cuando yo regresé de Israel, porque viví 5 años allá. ¿En Israel? Sí, en Israel, en un kibutz. ¿Verdad? Es otra historia que podemos tocar después. Y regresé a El Salvador y no hallaba qué hacer, completamente. Entonces agarré un papel y lápiz y escribí un artículo que estaba de gerente Paco Marquesini, que estaba de gerente del diario de hoy. Lo vio, le gustó y me lo publicó. Y después volví a llegar y hice otro y me dijo, mira, ¿por qué no trabajas con nosotros? Si yo no soy periodista, yo soy agrónomo. A mí no importa, me colgaron una cámara al pescuezo y me mandaron a reportear. ¿A reportear? Sí, pues mira, Nelson. Pero el reportear era un pretexto para darte el espacio para... Sí, también, pero lo que te quiero contar es que reportear para mí ha sido una de las actividades más bonitas que he tenido. Me encantaba reportear. ¿Y a qué área te dedicaste? Política y más que todo lo que era ver los problemas de la gente común y corriente, que el bache, que el resto. Pero lo que te quiero contar es que a mí me gusta la moto. Todavía tengo moto y todavía ando en moto. Sí, me consta. Venía yo en la moto enfrente de la iglesia de San Francisco,
rumbo al diario de hoy y había un bache. Y me caí. Me levanté, me sacudí ¿va? Y me fui para el diario, agarré la computadora y empecé, bache hijo tal por cual, ¿verdad? Y el bache me contestó y entonces hice un artículo dándole personalidad al bache. Hoy tendría que escribir una novela de los baches porque Y mira, todo San Salvador está lleno de baches, ¿verdad? Curcio Telengue, ¿verdad? Sí, que tenía una pistola de 113 tiros. Sí, 103. Y el cabo Nicolásito Pulga. Sí, correcto. Sí. Todos los domingos era... Todos los domingos era una página a toda madre Sí. de la prensa gráfica. Sí. Ahí Eran no- otras épocas. Sí. Eran las épocas de Don Quino Caso también, ¿verdad? Don Quino Caso, Joaquín Marco Almazán en México. Joaquín Canizales. ¿Verdad? Después director del diario Latino, que Creo se que sí. convirtió en diario Colatino. ¿verdad? Pero en tiempo, en los primeros tiempos de la familia Pinto, él fue el director, bueno, además fundador de la Universidad José Matías Delgado, que me hace recordar a uno de los grandes maestros, como es el doctor Alfredo Martínez Moreno, sí, que fue nuestro profesor también, bueno, toda una vida de maestro y de hombre ilustre de este país, ¿verdad? Mira, ¿qué año entraste tú a la universidad? En 1962. Yo entré en el 61. Y mis compañeros eran Fabio Castillo, la Florichica Valladares, Álvaro. ¿Tú comenzaste a estudiar Sí, Derecho? un año hice. Pues sí, está mencionando personas muy queridas en el ambiente universitario, muy destacadas además. Flori, por ejemplo, Sí. hija de la doctora Matilde Elena López, es un talento. Guayito Tenorio, Eduardo, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llama? El poeta David. David Escobar David, Galindo. que se sentaba a la palmilla, el David. Te veías más chiquito, ¿verdad? ¿Ah? Yo era los más chiquitos. Mira, Mario Bolaños, de grata recordación, José Mario. Sí, acaba de fallecer. Ayer estaba leyendo precisamente una crónica sobre Mario, que fue vecino mío en la colonia Laico, Sí, ahí vivía. junto con su hermano Ricardo y Salvador, que Un Salvador, dentista, el que todo, murió. todo del liceo salvadoreño, Sí, todo. El papá de ellos se llamaba don Rufino Bolaños. trabaja en el banco hipotecario. Exactamente. ¿verdad? Sí, Si yo lo conozco, a Chamba, a ver si me está viendo, pues. allá está en Ataco, parece. Sí, allá vive ¿cómo se llama el otro pueblo que está antes de Ataco? Huayúa, ¿Ah? en Huayúa. No, el que está entre Ataco y Guayúa, puta. Bueno, allá vive. Se te perdona por la edad. No, Pero hay tanta memoria que a veces se congestiona la misma memoria, como les pasa a la USB incluso, que es lo más moderno. Apaneca. Apaneca. Allá vive Chamba, Bolaños. Ya se radicó allá, ¿verdad? Porque Sí, fue ya se radicó un allá. ingeniero de mucha prestancia y éxito. Mira, los compañeros de colegio de esa época, especialmente la Pepa Santos, También un gran amigo. Sí. Y con tu vocación agrícola, como ingeniero, ¿a qué le apostarías tú en cuanto a cultivo y apoyo tanto a la agricultura como a la ganadería nacional? Porque desafortunadamente este país ha sufrido un saqueo aparentemente subliminal para algunos, porque no lo percibíamos. Y para otros, evidentemente, porque en cada ley venía encerrado el puñal que se le incrustó por la espalda a la patria. Cuando, por ejemplo, adrede se bloqueó los intereses de los ganaderos en cuanto a leche, queso y todos sus derivados. Y en cuanto al cultivo del café, no se diga que terminaron todos desesperados, y a eso se debe toda esa depredación del sistema ecológico nacional, porque dijeron a lotificar para construir búngalos y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Que desde el punto de vista turístico serán muy interesantes, pero que desde el punto de vista del equilibrio ecológico es una contribución directa
a la extinción de los mantos acuíferos. Definitivamente. ¿Verdad? Y que, por cierto, algunos que se han rasgado las vestiduras defendiendo el sistema ecológico han sido partícipes de leyes que han promovido la depredación de los bosques nuestros para la construcción de todo este tipo de miles de casas. Mira, desde mi punto de vista global, en agricultura hay dos rubros. Uno se llama café. El café no solamente es importante por el grano que produce, sino por la conservación de los suelos. El café es un bosque y lo necesitamos como bosque, ¿verdad? Punto. Ahí no hay mucho donde perderse. Hay que reactivar el café, la mano de obra, etc. Pero el otro punto, en agricultura en general, se llama tecnología. Nosotros no podemos seguir sembrando maíz como se ha venido sembrando, porque no es productivo. Cuando yo vivía en Israel, ¿verdad? Yo estaba en un lugar donde se sembraba ciertos vegetales, ¿verdad? Y los exportábamos a Europa en la época que allá está congelado, ¿verdad? Mi hijo se acaba de graduar hace 10 años allá en Israel de cirujano maxilofacial. Y le digo, mira, y en el kibutz todavía siembran. No, papá, ¿Tu hijo sigue en Israel? No. ¿Y tú te casaste con una israelí? No, con salvadoreña. Ah, bueno. De San Miguel. Ah, vaya. Lo que te quiero decir es que le digo, mira, y siguen exportando verduras ya Israel ya no siembra verduras. ¿Cómo que no? Hoy lo siembran los árabes que viven en Israel, pero Israel hoy siembra tecnología agrícola que la exporta a otros países. Entonces ellos tienen ciertos... el agua abunda, en Israel no. Pero ¿por qué si tienen agua en Israel? Porque no la riegan con aspersores, sino gota a gota. Por goteo. Entonces, sí, ese sistema incluso lo introdujeron aquí hace años, ¿verdad? Para regar, para una serie de regadíos y aprovechar el agua directamente. Mira, yo una vez le dije al alcalde de San Salvador, no voy a mencionar nombres, mira hombre, el agua es barata cuando se utiliza bien. Vos te pones a regar los jardines a las 11 de la mañana con un sol terrible, con unas mangueras, el 50% se va para arriba. Se lo has de haber dicho a Mario Valiente, así, siendo infidente, porque Mario al menos escuchaba. Sí, pero me mandaron por allá, ¿verdad? Sí. Porque no entendían, ¿verdad? Si no es malo el agua, hay que usarla como debe de usarse. Sí, porque si no secan las plantas incluso, y ahí a mediodía estaban regando las palmeras y todo lo demás. Sí, pero como no les cuesta, pues yo estuve viendo unos cañales hace poquito, que como antes que empezara el invierno, allá por... Bueno, ya tocaste un rubro que es delicado, porque hay un enfrentamiento entre la concepción de la conservación del agua y el cultivo de la caña de azúcar. Sí, pues, pero a mí eso me lleva inmediatamente a pensar cómo fue que Cuba se convirtió en mayor exportador de caña de azúcar y de la mayor tecnología. Aquí los primeros técnicos que vinieron al gran ingenio que hay fueron técnicos cubanos. ¿Sí? Incluso las variedades de caña, el píndaro y todo lo demás, viene precisamente de cultivos en laboratorios cubanos. Es decir, y además es un rubro de gran vitalidad para la economía nacional, ¿verdad? Entendería yo. Creo... Pero ese equilibrio entre el valor humano del agua y el valor comercial del agua es el que estaba tratando de buscarse con una nueva ley que se ha presentado precisamente después de que, haciéndose los desentendidos, han pasado de más de 15 años discutiendo una ley al respecto. Pero que entre esos 15 años han pasado usando el agua los cañeros. Y entre más tiempo está... No, pero no solo los cañeros. ¿verdad? Bueno, por decir aquí los consumidores de agua en masa han sido empresas que negocian con ese producto, lo cual no podría ser criticable si pagaran el valor de ese consumo industrial del agua, ¿verdad? Por supuesto. Porque no puede ser que paguen lo mismo que alguien que lo utiliza simplemente para sobrevivir, ¿verdad?
Fíjate que un barril de agua allá en Horcones, no sé cómo se llama, en La Unión, vale $3. Y estos señores que utilizan el agua para embotellarla pagan 2 centavos de dólar por metro cúbico. ¿Verdad? Todas esas cosas deben de ser reguladas en esta ley que viene, ¿verdad? Yo pienso que sí, fíjate, yo pienso que el gobierno, por no mencionar al presidente como la cabeza del gobierno, se han asesorado, bien asesorados, porque el presidente no es técnico agrícola ni técnico en agua. Él tiene que tiene que asesorarse de gente que lo asesore, pero no bajo el punto de vista conveniencia económica para don fulano. Es que aquí algunos entienden asesoría como que alguien está manejando al asesorado, ¿verdad? Y no entienden que es un recurso obligatorio para enterarse, porque nadie nace sabido de ningún tema, ¿verdad? Sí. Sus diferentes comunidades. Y debo de mencionar dos que no me voy a cansar de mencionar donde sea, y particularmente en mis oraciones para que castigue a los responsables. Santa Clara en San Vicente y San Ildefonso en San Vicente tienen unas comunidades que ya no soportan la actitud de las alcaldías de que sobre el asadón que ya tienen, de sus pocos o mínimos o inexistentes recursos económicos, vengan a ponerle más impuestos, ¿verdad? Entonces, pienso yo que las nuevas alcaldías manejadas por nuevas generaciones deben de pensar no solo en dar, sino en quitar los impuestos excesivos que tienen todas las comunidades.